Pues como sabéis, estamos estudiando la segunda epístola de Pedro, así que os animo a ir ahí. Vamos a estar leyendo segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Segunda de Pedro está casi al final de la Biblia. Y leo. Cuando os dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual vosotros hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tened muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esta semana escuchaba un par de podcasts y en el primero entrevistaban a alguien y él decía: a mí me gustaría creer en Dios, porque no me convence el materialismo. Un universo sin Dios se me queda corto, hay muchas cosas que no se pueden explicar y me identifico con los creyentes, al menos en la forma de vivir, pero soy incapaz de creer en el Dios de la Biblia. No encuentro en mí la fe, me encantaría, pero no puedo. En otro podcast con el historiador Antonio Piñero, alguien que ha escrito muchísimo en nuestro país sobre el Jesús histórico, y él hablaba de que Jesús no pudo fundar el cristianismo y de que hay que elegir entre creer una versión no sobrenatural, una versión materialista de Jesús, y creer pues los cuentos, las historias que los discípulos a posteriori pues se inventaron o modelaron sobre el Jesús de la fe, opuesto al Jesús histórico, ¿no? Otra gente, como el Dr. House, la famosa serie, diría con una forma más sutil y agresiva, diría que si una persona habla con Dios es religiosa, pero si Dios le habla, sufre una psicosis, ¿no? Y según el Dr. House, los cristianos creen en un Dios porque les hace sentir bien, ¿no? Es como agarrarse un clavo ardiendo, ¿no? Y para House la fe cristiana es, pues eso, un cuento bonito para gente débil, gente que necesita saber que hay un Dios, un papá cósmico que está ahí para él, ¿no? Para mucha gente es así, o están en un punto o en otro. Quizás algunos aquí os encontráis en un punto o en otro, o no sabéis. Puede que a alguien le atraiga la figura de Jesús y puede que acepte su historicidad, que vivió en Palestina en el primer siglo, que murió crucificado bajo Poncio Pilato, etc. Pero otra cosa es creerse que Jesús nació de una virgen, que caminó sobre el agua, que sanó enfermos, que resucitó dejando una tumba vacía, ¿no? Todo eso, pues bueno, quizás para algunos pues son como otros cuentos, ¿no? Es como el siguiente nivel para el que tiene fe, ¿no? No sé dónde te colocas tú en posición con Jesús de Nazaret, en tu vida, en tu visión del mundo, dónde encaja él. Pero déjame decirte que ya en el primer siglo ya había gente que pensaba así. Ya había gente que decía: estos son cuentos, estos son supersticiones, estos son patrañas. A lo mejor todo, o como en lo que está ocurriendo en la carta de Pedro que estamos leyendo, algunas partes de Jesús son cuentos, son fábulas, son, bueno, bonitas ideas, ¿no? Para niños, ¿no?
Ya había gente en el primer siglo. No había que esperar al ciudadano moderno, científico del siglo XXI para que hubiera escépticos. Los había en los mismos años y poco después incluso del cristianismo que cuestionaban, ¿no? Gente que pues cuestionaba los evangelios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente no era tonta en aquellos días. A veces cometemos un anacronismo, pensar que la gente en aquellos días no sabía que 2 más 2 eran 4 o que los muertos no resucitan, ¿no? Sabían distinguir entre cuentos, mitos y entre hechos fundados en evidencias reales, históricas. Y el texto, como digo, que hemos leído hoy trata precisamente de esto. El apóstol Pedro está escribiendo a cristianos repartidos por Asia Menor, lo que es Turquía hoy. Y ahí hay maestros cristianos que están diciendo, sí, lo de Jesús, pero no todo. Hay cosas que no, hay cosas que son cuentos, ¿no? Eso de que Jesús es el Señor de todo, eso de que va a volver, eso de que Él va a juzgar al mundo, esas cosas, no, esas son fábulas. Nos estamos pasando si creemos ya en esas cosas, ¿no? Y con eso es con lo que está lidiando el apóstol Pedro, porque están recortando a Jesús a su medida y enseñando todo eso por el Mediterráneo. Serían los escépticos del siglo I, ¿no?, que ponen en duda estas cosas. Y como consecuencia de creer que Jesús no es nada de eso, que no va a volver, que Él no va a juzgar a la humanidad, la consecuencia es que podemos vivir como nos da la gana. Literalmente era lo que estamos haciendo. Puedes vivir como te dé la real gana. No hay consecuencias. Nadie va a venir a pedirte cuentas, ¿no? Así que vamos a tratar sobre cómo responde Pedro a esto. Y lo hace básicamente presentando 2 tipos de evidencia. Lo hace de una forma muy, muy clara. Lo primero que dice es, ojito, que lo que creemos está basado en testimonios oculares y audibles y presenciales. Nos habla del testimonio de los apóstoles, en primer lugar, y en segundo lugar nos habla del testimonio de toda la escritura anterior, de los profetas, de siglos de historias que apuntan proféticamente a todo esto y que lo validan. Así que, en cierto sentido, lo que Pedro está diciendo es el testimonio apostólico es real, está basado en hechos, no son cuentos, y el testimonio de todos los profetas anteriores que vienen a confirmar todo esto. Así que vamos a mirar cómo lo hace, cómo responde Pedro. Lo primero que dice es, versículo 16, cuando os dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Otras versiones lo traducen como fábulas artificiosas, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Lo primero que uno tiene que entender sobre la fe cristiana es que no es algo que te crees porque sí, o que naces con un don especial que te hace, no sé, diferente, hecho de otra forma para creer cosas que nadie puede creer, que no es simplemente algo que lo crees porque te haga feliz o porque te dé paz, sino que la fe, tal y como la explica la Biblia, no es ciega, sino basada en evidencias. Y esto para algunos puede que sea chocante. Alguna gente dice, yo no tengo fe, yo soy científico. Yo solo me baso en lo que puedo ver y tocar, en lo empírico, ¿no? Pero la fe, al menos en la Biblia, significa confianza. Fe y confianza son la misma palabra en el griego. Y todo el mundo ejerce este tipo de fe. Y esta es la fe a la que se refiere, no es una fe ciega. Todo el mundo pone su fe, su confianza en algo, en tu carrera, en tu cuenta bancaria, en el horóscopo, en la lotería, en el partido político, en ti mismo, en tus capacidades. Todo el mundo tiene puesta la fe en algo. Lo cierto es que sin fe no se puede vivir, la vida es invivible, absolutamente no puedes ni salir de casa si no ejerces la fe. La usas cuando te subes a un autobús, la subes cuando le das al interruptor, usas la fe cuando vas al banco a pedir dinero, cuando sales a la calle, cuando pides un préstamo, cuando alguien te dice te quiero, cuando te comes la comida de tu abuela. Usas la fe todo el rato para todo
en la vida. Lo cierto es que los únicos momentos en donde no se usa la fe, algo es tremendo, es algo empírico, es en las matemáticas y en ciertos aspectos de la filosofía, de la lógica. Todo lo demás se basa en fe. En fe, pero es que no puedes ni demostrar que estás aquí despierto. Demuéstrame que no estás en la PlayStation 25. No eres capaz de demostrar ni de que estás aquí despierto. Te basas en la fe. No es una fe ciega, es una fe basada en indicios, en cosas que te dan a entender que te puedes fiar. Solemos usar así la fe, basada en evidencia. Yo me fío de que un electricista ha hecho bien lo del interruptor y no me va a electrocutar. Yo me fío de que el banco no me va a dejar en la ruina, me va a salir corriendo, viviendo debajo de un puente. Yo me fío de que mi mujer no es una psicópata y me va a meter cianuro en las lentejas. Yo me fío de que el conductor del autobús no va borracho, que ha revisado las ruedas. Me fío de todo, me fío de todos vosotros aquí y ahora mismo. Todos usamos la fe para todo, casi cada segundo de la vida. La pregunta es, ¿tienes evidencias para sostener esa fe? ¿Tienes razones de peso para fiarte? La fe, tal y como la describe la Biblia, está basada en observación, en indicios y en razones. Y todo el mundo vive por fe. El ateo vive por fe. El ateo pone su fe en que el mundo es una casualidad y el creyente pone su fe en que el mundo es una causalidad, que no estamos solos, que alguien lo ha diseñado todo. ¿Cuál tiene más sentido? ¿Cuál requiere más fe? Todas requieren, pero habrá que evaluar cuál requiere más, cuál es un salto más grande, ¿no? Y quizá, para sorpresa de algunos, la fe cristiana pues está basada en evidencias. Y lo cierto es que son evidencias sólidas, firmes, históricas y contundentes. Y como digo, Pedro nos va a hablar de dos, del testimonio de los apóstoles y de los profetas. Vamos con los apóstoles. Dice Pedro que han visto con sus ojos, escuchado con sus oídos y presenciado con su cuerpo evidencias de que Jesús es quien decía ser. Que Jesús vivió una vida perfecta. Que Jesús demostró ser único en la historia de la humanidad, que Jesús hizo milagros, que demostró tener poder y autoridad en la tierra, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que es Señor de todo. Lo han visto, oído y presenciado físicamente, en tiempo y materia. Los apóstoles y discípulos de Jesús eran personas racionales, no venían de un manicomio. Sabían contrastar información, sabía que había charlatanes por ahí intentando vender otras ideas. Sabía que había prestidigitadores y magos haciendo ilusionistas. Ya existía en aquella época. También sabían que un leproso no puede sanarse en 5 segundos. También sabían que alguien que ha nacido ciego no puede de repente ver. Que un paralítico no puede de repente caminar. Que un muerto no puede de repente resucitar. ¿Sabes? Quizás no tenían 8 años de medicina en la Universidad Complutense, pero sabían perfectamente que los muertos no se levantan. Quizás lo sabían incluso mejor que nosotros, madrileños del siglo XXI, cosmopolitas. Vivían con la muerte todo el día. Y sin embargo, defendieron haber visto, oído y presenciado todo aquello. Y fíjate cómo lo explica Pedro. Porque Pedro va a hacer algo muy interesante. De toda la evidencia de Jesús, de toda su vida, de todos sus milagros, decide hacer un zoom en algo muy particular, en un día particular que compartieron con Jesús. Y es el día en el que se subieron a un monte a orar y de repente algo ocurrió. Jesús se transfiguró, se transformó. Se llama la transfiguración. Y Pedro, por alguna razón, escoge esto para hablar de su testimonio como testigo ocular. ¿Qué ocurrió ese día? Pues mirad, los 3 de los 4 evangelios describen ese día, ese hito. Y en Mateo 17, si me acompañáis ahí, en Mateo 17, del 1 al 9, merece la pena que lo leamos para entender por qué Pedro, de todo, elige apuntar a este evento. Dice en Mateo 17: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz.
En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Si quieres, levantaré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escuchadle. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levantaos, les dijo, no tengáis miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Jesús sube a la montaña a orar, lo hacía a menudo, y se lleva a sus 3 estudiantes estrella. Y ocurre algo inédito, de repente se transfigura. No sé si has visto en la película El Señor de los Anillos, Las 2 torres, cuando Gandalf el gris se convierte en Gandalf el blanco y de repente aparece con unas vestiduras, una batamanta totalmente blanca, resplandeciente, tienen que taparse, le brilla el rostro. Creo que el autor Tolkien se basó en este texto, no al revés, a la hora de describir eso. Algo así está ocurriendo. De repente Jesús se transforma en otra cosa y solo hay luz, pureza, blanco. Y no solo eso, sino que aparecen 2 personajes ahí de la nada, Elías, el profeta Elías, y Moisés. Elías representa a todo el cuerpo profético, toda la profecía del Antiguo Testamento. Y Moisés representa a la ley que Dios dio al pueblo de Dios, además en un monte parecido. Y están conversando con Jesús. Y el simbolismo de lo que está ocurriendo ahí es tremendo, porque Jesús es autoridad sobre los profetas, autoridad sobre la ley. Jesús viene a cumplir el uno y a cumplir el otro. Ambos le rinden pleitesía a Él. El centro es Jesús. La ley y los profetas apuntan a Jesús. Lo que está ocurriendo ahí es un hito histórico en la historia de este universo. Jesús es el centro de todo. Le envuelve la luz y su gloria. Y en medio de todo esto, Pedro se pone a balbucear cosas y me hace gracia de que Dios le interrumpe. En plan, nadie le responde, nadie le dice: Pedro, no, déjalo. Nadie le dice: Pedro, eso es una mala idea. Literalmente la nube se pone a hablar y Dios dice: vamos a hacer como que no hemos oído nada. Y la voz de Dios queda por encima de todo y dice esta frase tan impresionante: este es mi Hijo amado. En él estoy muy complacido, escuchadle. Yo creo que Pedro se tuvo que quedar petrificado, ¿no? De ahí viene el nombre. Pero fíjate, no lo oye solo él. ¿Te has fijado en que Pedro continuamente está usando el plural? Porque sabe que si solo fuera él, la gente diría: wow, ¿qué te fumaste ese día? Pero lo oyen otros, es decir, somos varios testigos. Tú también lo has oído, yo también, ¿no? Vale, pensaba que me estaba volviendo loco. Varios lo oyen audiblemente, varios presencialmente ven las mismas cosas y están ahí sintiendo las mismas cosas. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos presenciado, os dimos a conocer en plural todo el rato, porque entiende perfectamente que un testimonio solo es válido si es plural, si hay varios testigos, ¿no? Porque si no, ¿cómo habría sabido, ¿no?, que no era solo en su cabeza? ¿Sabes? El mensaje que llega les deja boquiabiertos. Esta frase. Dios de repente está hablando. ¿Y por qué elige esa frase? De todas las cosas que Dios podía haber dicho, ¿por qué elige decir esa? Podría haber dicho: chicos, la tierra no es plana y el sol no es el que da vueltas alrededor de la tierra, ¿no? Nos habría ahorrado un montón de problemas, ¿no? Pues podría haber dicho: la penicilina crece gracias al moho, déjalo crecer un poco, verás las enfermedades y ruina que os vais a ahorrar, ¿no? Podría haber dicho un montón de cosas. Nos podría haber dicho: de todo lo que Dios dice, decide decir esto.
que quede registrado y que sea un pilar en la historia. ¿Por qué? Porque lo más importante en el universo no son verdades científicas, son verdades sobre la realidad última de todo. Responder a la pregunta de ¿quién es Dios? ¿Y le puedo conocer? Y esto es lo que está respondiendo. La voz desde el cielo está diciendo, este es mi hijo. No un hijo, no uno de mis hijos, es mi único hijo. Y en él estoy completamente complacido. ¿Sabes? La Biblia deja claro que Dios es uno. Y sin embargo, desde las primeras páginas hasta este punto, va poco a poco mostrando que no es solo uno, sino que hay una pluralidad. Desde las primeras páginas dice, hagamos al ser humano, y poco a poco va mostrando que hay algo complejo en la naturaleza de Dios, que no es igual que nosotros, y aquí claramente lo está mostrando en este pasaje, el pasaje de Pedro, que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en este pasaje en particular, que habla del Hijo. Progresivamente, y hasta este punto se nos está revelando que Dios es una Trinidad. No es una palabra que aparece en la Biblia, pero es una palabra que mejor describe la naturaleza del Dios de la Biblia. Un Dios tripersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios es una relación en su propia naturaleza. Que Dios es una comunidad y a la vez es uno en su propia naturaleza. ¿Y cómo se come? No es que tenga 3 disfraces distintos, no es que sea como un huevo que tiene cáscara, yema y clara. La mejor metáfora por usar la propia Biblia es la del hombre y la mujer en relación con Dios. 2 personas distintas que se unen por el vínculo del amor, creando algo nuevo, porque Dios en su naturaleza es una relación. Te quiero poner un ejemplo. Tú piensa en dimensiones. Cuando tú tienes una sola dimensión, tienes una recta, ¿verdad? Cuando tú esa recta la quieres pasar a 2 dimensiones, tienes un cuadrado, ¿no? Y cuando tú ese cuadrado lo quieres pasar a 3 dimensiones, tienes un cubo, ¿sí? Con Dios es parecido a nosotros. Nosotros somos seres relacionales, pero para relacionarnos con alguien distinto tenemos un yo y un tú en diferentes personas. Con Dios, nuestra naturaleza social es como si la lleváramos a otra dimensión y Él tiene un yo y un tú en su propia naturaleza. Y esa es la razón por la que cuando Dios crea su imagen, pone su imagen en la tierra, no crea a un individuo, que sería lo más lógico, si eres uno, pones a uno, sino que crea una comunidad. Crea a 2 personas distintas, pero ¿cuánta gente hay caminando en el jardín del Edén? 3. 3 personas hay caminando en el jardín del Edén. Hombre, mujer, con Dios. Crea una comunidad de 3 y plasma su imagen. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, seres relacionales, seres personales, seres morales, a imagen de Dios. Y esto significa que Dios no está solo en el universo. ¿Sabes? Si Dios fuera una sola persona, estaría solo, no podría relacionarse con nadie, estaría muy triste, solo podría mirarse en el espejo y decir, qué bonito. Sería un Dios dependiente, un Dios que necesitaría crearnos y por lo tanto es un Dios débil, con necesidades. Pero ese no es el Dios de la Biblia, que está revelándose aquí. El Dios de la Biblia es un Dios que es una comunidad. Esa es la razón por la que solo en el cristianismo se oye la frase que Dios es amor, porque el amor solo puede ocurrir entre personas distintas y Él en su naturaleza es amor. Y eso explica por qué todos sabemos, desde Netflix a Hollywood, a todos los 40 principales, que la respuesta es el amor, que existimos para amar y ser amados. Y la única cosmovisión que puede justificar y explicar eso es que venimos de alguien que en su propia naturaleza es amor. El ateísmo falla catastróficamente en explicar esto y cualquier otra cosmovisión también. La Trinidad es la mejor explicación de por qué somos como somos. Y es una explicación compleja de quién es Dios, pero que encaja como un guante. Esto es lo que está ocurriendo en la transfiguración. Es una revelación fascinante.
entre otras cosas. Y nos está diciendo que Él es perfecto, que Él es único. La Biblia nos deja claro que todos somos pecadores. No hay ni un solo ser humano que esté libre de tirar la primera piedra. Que todos tenemos basura y contradicciones, injusticias y egoísmo en nuestra vida. Pero aquí Dios está proclamando ante todo el mundo, hay uno que es santo, hay uno que es perfecto, hay uno que ha cumplido, en quien estoy complacido, en quien no hay mancha. Escuchadle, y este es Jesús, porque es Dios mismo, hecho hombre, y nos transmite la santidad, la justicia y el amor que ha venido por nosotros a rescatarnos, a rescatar pecadores, a limpiarnos, a traernos de vuelta al Padre. Y esto es lo que están viendo. Han visto, oído y tocado. Son personas que hablan de evidencia tangible. Pero ¿sabes? Cuando Pedro y también Juan y Jacobo en otros sitios hablan de lo que hemos visto y oído, Juan también, en la primera epístola de Juan, dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos presenciado, igual. Nos está hablando no solo de transfiguración, está hablando de toda la vida, obra, muerte y resurrección. Incluso cosas como que cuando Jesús fue crucificado en la cuarta década del primer siglo, el cielo se oscureció. ¿Sabías? ¿No? Eso lo dice, ¿verdad? Sabemos, hay historiadores. El historiador Talo, del año 52, dice que el cielo se oscureció. Está confirmado. Son evidencias históricas. Y la principal evidencia histórica sobre la que se sostiene el cristianismo es la propia resurrección de Jesús. ¿Sabes? Todo depende de que Jesús resucitara o no. Y aquí Pedro elige no enfocarse en otro porque lo hace en otro sitio. Pero es importante que entiendas que la resurrección de Jesús, que para la mayoría de la gente diría, pero qué locura es esta, es la evidencia histórica mejor contrastada de que el cristianismo es verdad, de que Jesús de verdad venció, que tiene poder. Ha habido una larga lista de ateos que han querido construir y desmentir la resurrección y han acabado convirtiéndose al cristianismo, diciendo, la evidencia me ha convencido, ¿no? Cuando Pedro dice que han visto, oído y presenciado la gloria y majestad de Jesús, lo dice basado en evidencia histórica, no es un cuento. El segundo testimonio del que nos va a hablar es de la profecía. No es solo lo que nosotros hemos visto y oído, que es histórico, que no es un cuento, que de verdad ha ocurrido, sino que desde hace siglos hay evidencia que apunta y confirma todas estas cosas. Leemos aquí, del 19 en adelante, dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual vosotros hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. La palabra de los profetas es una forma de referirse a todo el Antiguo Testamento. Toda la parte de la Biblia que precede a Jesús. Y dice, esto ha venido a confirmarnos. Es muy interesante que lo dice de esta forma. La frase, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, básicamente todos los profetas vienen a confirmar que eso era el propósito desde el principio. La identidad de Jesús, Dios hecho hombre, el perfecto cumplimiento, que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús una y otra vez. No solo de manera puntual o metafórica, sino también de manera profética. Profecías que durante cientos de años han apuntado a hechos concretos y específicos de la vida de Jesús. ¿Sabías que hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se han cumplido en la persona de Jesús? Si te lees, por ejemplo, el libro de Isaías, el capítulo 53, parece que te estás leyendo el guión de la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Piensa en este tipo de cosas que se predicen. Dime tú si esto tú lo puedes generar. Nacer en Belén, ¿tú puedes controlar dónde vas a nacer? Que estaba profetizado. Nacer de una virgen, ¿puedes controlar eso? Ser descendiente del rey David en tu herencia. El tipo de muerte que sufriría, una crucifixión,
Cuando se predice y se profetiza cómo va a morir el Mesías, ni siquiera se había inventado la crucifixión. Y aún así dice, le traspasarán sus manos y sus pies. Y no existía la crucifixión. ¿Cómo puedes profetizar algo que ni siquiera en la imaginación sabes que existe? No le romperán ningún hueso. Una sepultura en la tumba de alguien rico, traicionado por un amigo cercano, vendido por 30 monedas de plata. ¿Cómo vas a controlar el precio que los fariseos iban a darle a Judas? 30 monedas de plata, profetizado siglos antes. Se profetizó cómo se usaría ese dinero. El silencio ante acusaciones de Jesús, ser flagelado, muerte por nuestras transgresiones y una lista larguísima, 300 profecías que se cumplen en Jesús. ¿Sabes? Se ha calculado la probabilidad de que eso ocurra. ¿Sabes? Sería más fácil que te toque la lotería todos los días de tu vida que pensar que una sola persona puede cumplir semejante volumen de profecías en su propia vida y algunas de ellas ni siquiera cuando tienes control o raciocinio, ¿no? Como dónde has nacido. A esto se está refiriendo Pedro. Hay un testimonio aquí durante siglos que confirma y corrobora lo que hemos visto y oído. No es solo nuestro testimonio, que es fiable, es que tienes una lista que es imposible explicar de cosas que ya lo predecían. Pedro dice, no tiene su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Por eso dice Pedro, hacemos bien en prestar atención. Prestar atención. ¿Has prestado atención alguna vez a la evidencia? Es abrumadora. No puedes mirar para otro lado. No puedes decir, tonterías. No. No es un cuento inventado. Aquí hay demasiados factores que coinciden. Y esta es la razón por la que creo que podemos fiarnos de la Biblia, que es básicamente lo que está diciendo Pedro. Te puedes fiar del Nuevo Testamento, testimonio apostólico, y del Antiguo Testamento. Todo apunta a Jesús, todo corrobora a Jesús. Que la Biblia, de verdad, nos habla de Dios y es la forma favorita que Dios tiene de darse a conocer, de revelarse a nosotros. Que es la carta de amor que Dios nos ha escrito a cada uno de nosotros para recordarnos que es real, que está ahí, que te conoce, que te ve, que te está esperando. ¿Has experimentado alguna vez escuchar la voz de Dios a través de la Biblia? No es un libro cualquiera. ¿Sabes? Tantas veces ha ocurrido en mi vida, me he acercado a buscar a Dios en la Biblia y han saltado las letras de la página, me han hablado, se han clavado en mi corazón, me han erizado la piel, hablándome de cosas que nadie más sabía, de circunstancias que son totalmente específicas. Y Dios hablándome en ese momento, ¿no? Hay un león que salta de las páginas porque es un testimonio. Hay profecía, hay Espíritu Santo en esas páginas, un Dios que es real, que está vivo, que lo impulsa, lo respira y salta. ¿Cuánto nos estamos perdiendo si no estamos pasando tiempo leyendo la Biblia? ¿Cuánto nos estamos perdiendo? Y es un león no en el sentido poético. De verdad hay una persona latiendo en las páginas de la Biblia. Y quiere que le conozcas íntimamente. Pues quiero ir terminando, invitándote a acercarte a este Jesús. Los falsos maestros de los que estaba hablando Pedro, ellos estaban poniendo en duda algunas partes del Evangelio, algunas partes de Jesús. Estaban, por así decirlo, cortándole, podándole a su medida. Esta parte no me gusta, esta parte me parece tontería. Me creo todo lo demás, menos estas partes. Me pregunto si en tu vida hay algo parecido. ¿Hay alguna parte de la fe cristiana que te cueste creer? Pueden ser varias cosas. Puede que te cueste creerlo, puede que te cueste aceptarlo. Quizás si hay alguien aquí que dice, mira, la parte de los milagros, yo todavía es que soy muy científico, la parte de los milagros no sé si me la termino de creer, me atrae Jesús, veo, estoy experimentando cosas,
pero esta parte de lo sobrenatural todavía me cuesta. Pues te diría una cosa, ¿sabes? Creer en los milagros es simplemente un reflejo de no estar abierto a creer que Dios existe. Porque si Dios existe, los milagros no son más que Dios metiendo la mano en el sistema, en un sistema que está ordenado, y precisamente porque está ordenado puedes ver que alguien mete la mano, por ejemplo, alguien que ande sobre el agua o que resucite, alguien está metiendo la mano, y en ese orden puedes ver que Dios está interviniendo. Decir no creo en los milagros es decir, estoy cerrado a la idea de que exista lo sobrenatural, de que exista Dios. Pero en el momento en que estás abierto a que Dios exista, a que no solo hay materia, entonces los milagros no son un problema, son simplemente Dios metiendo la mano. También te diría otra cosa, todos creemos en los milagros, no es algo que está restringido para el religioso, ¿sabes? Estamos en una roca que está girando a 1.670 kilómetros por hora sobre su eje, que a su vez da vueltas alrededor del Sol a 106.000 kilómetros por hora, en una galaxia que se mueve a 1.000.000 de kilómetros por hora. Y aquí estamos hablando de cosas trascendentales. Tú y yo somos un milagro, este mundo es un milagro. O sea, creer que todo eso es por casualidad requiere un montón de fe, es un milagro en sí. La pregunta es, ¿por qué iba a ser un milagro? Una explicación que para mí tiene muchísimo más sentido. Que hay alguien, hay un arquitecto detrás, ¿no? O quizás me dices, vale, no tengo problema con creer en las partes sobrenaturales, las partes de Dios que ha resucitado, que me ofrece, pero hay cosas de las enseñanzas de Jesús que no me gustan, me parecen incómodas. Te diría, bueno, es posible, pero tienes que decidir, ¿es tu opinión o es la de Jesús? ¿Vas a vivir conforme a tus criterios o a los criterios de Dios? Dios dijo, escuchadle a Él. Eso implica que si Jesús es verdad, si Jesús es Dios, Él sabe cómo funciona el universo, sabe cómo funciona tu corazón, sabe cuáles son las reglas del juego. Y ignorarle a Él es una bobada, es ir por caminos que te van a llevar contra muros. Es un acto de orgullo, es un acto de soberbia. O decir, mira, yo me voy a generar mi propio Dios, no me gusta pero voy a hacer un buffet, voy a coger las partes que más me gustan de otras religiones. Pero, ¿sabes? Hay un problema con hacernos un Dios a nuestra imagen. ¿Sabes? Fue Voltaire el que dijo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nosotros le devolvimos el favor, ¿no? Luego nos hemos generado nuestro propio Dios, ¿no? Pero hay algo bueno de que cuando tú te generas tu propio Dios, hay algo que es fácil de detectar. Y lo dijo el pastor de Nueva York, Tim Keller. Él dijo, si tu Dios nunca te incomoda, probablemente lo inventaste tú, ¿no? Me encanta esa frase, ¿no? Porque tú no vas a inventarte o generar un Dios que contradiga tu estilo de vida, que contradiga cosas que son para ti importantes, ¿no? Pero si ese es el caso, entonces puedes estar bastante seguro que es un Dios que tú estás generando, no es el Dios del universo que te ha generado a ti, ¿no? Todos queremos vivir en la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. No escucharle a Él es un error catastrófico. Así que te animaría a que si tienes problemas con alguna parte de la enseñanza de Jesús, te animaría a no intentar arrancar esas páginas de la Biblia y hacértelo a tu medida, sino a cuestionarte. Quizás estoy yo desintonizado, quizás estoy yo que pienso que esto es verdad, pero en realidad necesito todavía entender, necesito fiarme de que Jesús de verdad sabe lo que está diciendo. Eso se puede aplicar a tantas áreas de tu vida, al uso del dinero, a tu sexualidad, a tus prioridades, a tu trabajo, a tu familia, a todo en tu vida. Implica decir, vale, yo no voy a ser Dios, Él es Dios, me voy a fiar de Él. Eso es lo que significa que Jesús sea Señor. Eso es lo que significa que Jesús sea Rey del universo y que va a venir un día a juzgar. Y es este Jesús
no un Dios de mi imaginación, porque un Dios de tu imaginación siempre te va a fallar. Y siempre va a ser una fábula, siempre va a ser un cuento. Sino es el Dios real que se ha revelado en Jesús, que dice: ven y conóceme. Ven y prueba que soy bueno. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar de buscar la verdad. Descansar de buscar y trabajar tu propia salvación. Descansar de por fin tener paz profunda. Descansar de mi vanidad, de mi ego, de estar siempre pensando en mí y en mis problemas. De ser libre de esas cadenas. Descansar de mi ego. Descansar, sí, de uno mismo, de las cosas que me esclavizan. Descansar también de no saber a dónde voy, de dónde vengo, si hay vida después, cuál es la verdad. Él trae descanso a todo el que le deja entrar. Me gustaría invitarte a que puedas hacerlo hoy, si no lo has hecho. Si hay áreas en tu vida en las que tú estás arrancando páginas de la Biblia, me gustaría animarte a que digas: quiero fiarme más de Jesús y menos de mí. Aunque no lo entienda, aunque esta parte duela, pero no voy a jugar a ser Dios, voy a dejar que Jesús sea el que hable y yo escuche. Pero si eres alguien que todavía no ha dejado entrar a Dios a su vida, me gustaría invitarte a que puedas decirle: quiero poner mi esperanza en ti. Quiero que tú me salves. Quiero oír esa frase: en ti estoy complacido. Esa frase solo es posible si te escondes en Jesús. Solo es posible si dejas que Jesús, con su perfección, te envuelva y te cubra. Porque el día del juicio final, cuando Dios nos juzga a todos, Él va a ver a dos grupos distintos. No va a ver a buenos y a malos. Va a ver a los que están escondidos en Jesús, resguardados en el Hijo, que es bueno, que es santo y que perdona, o aquellos que han rechazado a Jesús y están fuera de esa complacencia. Aquel que invita a Jesús a entrar a su vida lo hace arrepentido y reconociendo que solo en Jesús Dios me puede ver limpio y complacido. El que se esconde Jesús en el juicio final, cuando Dios nos mira, verá a Jesús. Pero si no estás en Jesús, va a ver tal y como eres, con toda tu suciedad y con todo aquello que no complace a Dios. Y las consecuencias son catastróficas, ¿no? Quiero animarte a que hoy puedas esconderte en el Hijo, esconderte en su gloria, en su rostro brillante, en su pureza, en su perfección. Porque Él nos ofrece perdón a través de lo que hizo en la cruz y nos lo ofrece hoy. Así que le puedes decir: Señor y Dios, hoy quiero fiarme de ti, de todo lo que tú tienes para mí. Te pido que me des la fe para hacerte Dios en todas las áreas de mi vida. Y quiero pedirte que entres y limpies, que traigas tu luz, que traigas tu santidad, que traigas tu amor, tu esperanza y ese descanso que solo tú ofreces. Quiero pedirte que entres con tu luz y eches toda oscuridad. Te pido perdón por todo aquello que ensucia tu luz, todo aquello que mancha mi vida, todo aquello que mancha alrededor y que me aleja de ti. Pero te pido que vengas y limpies y sanes como solo tú puedes hacer. Quiero vivir en tu gloria y poder y majestad. Tú eres lo que llevo buscando toda mi vida. Ayúdame a caminar contigo el resto de mis días. Amén.